Instituto de Neurología Buenos Aires. Excelencia en calidad y atención del paciente neurológico. Editorial Alfa Beta, para su nuevo producto OTC News. Laboratorios Vago. Con 3 plantas integrales en Argentina y 15 centros en Latinoamérica, asegura productos de máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago. Ética al servicio de la salud. Y bueno, ya hace muy pocos días tocábamos el tema y lamentablemente cuando se da la mala suerte, la desgracia de que toque a una persona conocida, a un hombre público, entonces realmente se dice, uy, mire, existe esa patología. Estoy hablando de esclerosis lateral amiotrófica. Lo trató brillantemente el profesor Sica acá hace muy poco tiempo con el doctor Anderson. Y hoy lamentablemente la noticia fue la desaparición de Enzo Genoni, aquel jugador inolvidable que naciera en Vélez Sarsfield, que después pasó por River Plate, por Rosario Central, por Independiente, y que en este momento junto a Poletti, aquel arquero estudiante de La Plata, campeón del mundo, eran empresarios deportivos muy importantes en el ámbito internacional. Yo estoy con el doctor Alejandro Anderson, a quien felicito por el tema ADD. Ha sido realmente espectacular la repercusión que ha tenido y fundamentalmente nos felicitamos por aquello de la educación y la prevención en salud. ¿Con quién vamos a dialogar hoy, doctor? Bueno, el doctor José Hueri, que es el jefe del consultorio de movimientos anormales de la División de Neurología del Hospital Ramos Mejía, va a charlar con nosotros acerca del Parkinson, una patología, bueno, mucho más frecuente que muchas de las patologías que hemos conversado, ¿no? Sin ninguna duda. La enfermedad de Parkinson, 2 palabras, descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson, donde, bueno, él observó un grupo de pacientes, con lo que ya hoy forma parte un poco del acervo cultural de la gente, porque ya en general se tiene la idea de que es la enfermedad de Parkinson. Y bueno, este conjunto que hace al temblor, a la rigidez, a la lentitud de movimientos y a la alteración del balanceo, esto que es la enfermedad de Parkinson, es lo que, bueno, trataremos de esclarecer, de refrescar y de, bueno, de transmitir, digamos, a la comunidad. Por supuesto. Así que, bueno, José, contanos, digamos, explayémonos un poco más en el tema de los síntomas, por qué nos consultan los pacientes y uno como médico, ¿qué encuentra en general en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Bueno, esto es una enfermedad muy común. Se estima, si bien no hay cifras oficiales ni estudios a nivel nacional, que debe haber unos 50.000 individuos con esta enfermedad en nuestro país. Motivos de consulta: pacientes con posiblemente enfermedad de Parkinson suelen venir a consultarnos por temblor, generalmente en un miembro superior, en una mano. Es típico el temblor cuando no usan la mano, lo que nosotros llamamos temblor de reposo, o pérdida de la destreza en movimientos finos, por ejemplo, abrocharse botones, cepillarse los dientes, contar monedas. Muchos individuos notan problemas o la escritura. ¿Han perdido el dominio, doctor? Es decir, que en parte se pierde el dominio precisamente del miembro. No se pierde la fuerza, es exactamente eso, se pierde la destreza o el dominio, es como perder el control del movimiento. Y el resultado, la consecuencia de esto, es que la letra se empequeñece. Este es un síntoma característico y muchas veces muy temprano. Hay otros individuos que por ahí notan que les cuesta vestirse, por ejemplo, calzarse mangas, o les cuesta hacerse nudos, una corbata. O sea, todo es aquello que significa o que implica pérdida de la destreza en movimientos finos, contar pastillas, y más raramente notan pérdida del equilibrio, aunque cuando esto sucede en general no se trata de la enfermedad de Parkinson, sino que de algún otro tipo de enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Estos síntomas que mencionamos, y sobre todo lentitud de movimiento, son las causas más comunes por las cuales pueden consultar a un clínico, a un neurólogo, a un geriatra, individuos con esta enfermedad. Doctor, hay un tema que realmente nos preocupa.
y que permanentemente, yo diría, es la bandera casi permanente de este programa, el hecho de que gran cantidad de personas que padecen una patología en Argentina, nos consta en otro tipo de enfermedad, no han recurrido a la experiencia del médico. De pronto se tratan así de pasada, digamos así, con un clínico que no da en la tecla en profundidad con el tema y no van al especialista. ¿Existe este caso con el mal de Parkinson? Existe y lamentablemente es muy común. Hay un detalle con esta enfermedad. No existe hasta el momento ningún análisis de laboratorio, ni estudio, tomografía computada, resonancia magnética nuclear, etcétera. No existe ningún análisis ni estudio complementario que pueda diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es justamente por los síntomas clínicos y por el hecho de descartar muchas otras enfermedades que son parecidas. Hay muchas otras enfermedades que tienen temblor, por ejemplo. No cualquier individuo que tiene un temblor tiene enfermedad de Parkinson. Pueden llevar a confusión. Puede llevar a confusión. Por esto, como no existe una prueba de laboratorio o un estudio complementario, es fundamental la opinión de un especialista. Es decir, alguien que tenga experiencia tratando estos enfermos. Estoy hablando de un neurólogo que tenga mucha experiencia tratando individuos con enfermedad de Parkinson, justamente para definir si este paciente tiene o no la enfermedad. Si existiera un análisis de laboratorio, uno lo podría hacer en cualquier lado y tal vez en un principio no necesitaría ir a un especialista. Pero como no lo existe, se hace más necesaria e importante esa consulta. Claro. ¿A partir de qué edad en general se desencadena la patología? La mayoría de los casos comienzan luego de los 40 años, el 90%, luego de los 40 años, aunque hay un 10% que pueden comenzar antes. Hay casos raros incluso de 17 o 18 años de edad, como edad de inicio, ¿no? Como tiempo de inicio, pero son excepciones. La gran mayoría comienzan a partir de los 40 años de edad. ¿Hay diferencia entre hombres, mujeres o grupos étnicos? Es poca la diferencia. Es ligeramente superior la prevalencia en hombres que en mujeres. Es de 4 a 3 aproximadamente, 4 hombres por cada 3 mujeres. Sí, es casi idéntico y afecta a todas las razas. Por Doctor, igual. Una pregunta también muy importante. ¿La enfermedad es curable? Y si no es curable, ¿se puede lograr con los tratamientos actuales, tanto médicos como farmacológicos, mejores calidades de vida? La primera respuesta es que hasta el momento no existe una cura. Por cura entendemos alguna forma de tratamiento que elimine la enfermedad. Así como uno trata, por ejemplo, una angina, una faringitis con antibióticos, elimina la faringitis. En el caso de la enfermedad de Parkinson, hasta el momento no existe algo así, o sea, no hay cura. Sí hay tratamientos que pueden controlar los síntomas de la enfermedad durante muchos años. Y con esos tratamientos el individuo puede prolongar su expectativa de vida a casi la esperable para individuos de la misma edad. Yo, respecto al tratamiento, algo que quería que cuentes es porque a diferencia de muchas otras enfermedades donde no tenemos tratamiento, no tenemos medicamentos, para el Parkinson en realidad hay muchos tratamientos, o por lo menos muchos fármacos. Así es. ¿Qué cosa podemos aconsejar a la gente acerca de la gran abundancia de fármacos que hay y qué comentario acerca del tolcapone, esta droga antiparkinsoniana con la cual hubo recientemente un cambio en la indicación por parte de la FDA? Bueno, hay muchos medicamentos, afortunadamente, hoy en día que podemos utilizar para controlar los síntomas de esta enfermedad. El principal es la levodopa, que es el que uno utiliza en casi todos los enfermos. Hay otras familias de medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO, y hay un grupo nuevo de fármacos como el tolcapone y el entacapone, que son inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es una enzima. Al inhibir esta enzima se prolonga el efecto de la levodopa, que es la principal arma terapéutica, la principal droga que uno utiliza en estos enfermos, se potencia si uno agrega, por ejemplo, tolcapone. Tolcapone ha tenido algún problema en Europa y en los Estados Unidos, también en nuestro país, a raíz de 3 casos de hepatitis fulminante.
pero esto es sobre un total de 100.000 enfermos en el mundo que han estado usando esta droga. O sea que la proporción de enfermos o la chance de que pueda ocurrir algo así es muy remota. De todas formas, se ha recomendado que se restrinja el uso de tolcapone para pacientes que no mejoran con otras formas de tratamiento. Y realmente tolcapone es un fármaco útil en estos enfermos, pero aclaramos que en este momento se restringe su uso para este tipo de enfermos, aquellos que no mejoran con otros fármacos. Y otra pregunta, ¿no?, acerca de esta patología donde el problema es que falta la levodopa que fabrica nuestro cerebro, ¿no? Por un lado, si importa el tema genético, si se puede transmitir, y por otro lado, si se puede transmitir, ¿cómo se transmite una enfermedad contagiosa? Bueno, la enfermedad de Parkinson no es contagiosa, no está causada por ningún germen, ninguna bacteria ni virus, entonces no es una enfermedad contagiosa. La mayoría de los casos son esporádicos, o sea, casos aislados. Hay, no obstante, menos de un 1% de casos que son genéticos, en donde existen muchos casos en una misma familia, pero estos son también la excepción. Hay varias familias en el mundo descritas con enfermedad de Parkinson hereditaria. Pero, repito, son menos del 1% de los casos. Para la gran mayoría son casos esporádicos, o sea, aislados. No hay riesgo de transmitir la enfermedad, ni en forma contagiosa, porque no es una enfermedad infecciosa, ni tampoco genéticamente, porque la gran mayoría de los casos no son hereditarios. Claro, y hablando de esas formas, hoy en día creo que la expectativa de vida con los nuevos fármacos es la misma que la población general, ¿verdad? Es casi la misma que, con los tratamientos actuales, es casi la misma que la de la población general que no tiene la enfermedad. No me contestó el doctor algo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Por el oyente, porque el que nos está viendo, el televidente, que está en la casa, tiene el problema en algún miembro de la familia y está esperando esa contestación. Todos estos tratamientos, estas drogas a las que usted hizo mención, ¿logran mejorar en una forma importante la calidad de vida del enfermo? Sí, sin duda. Era muy diferente, sobre todo la levodopa. Desde que existe levodopa, hace un poco más de 30 años, se ha cambiado radicalmente la historia del tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué atenúa? ¿Qué mejora? ¿En qué sentido lo mejora? Mejora los síntomas, o sea, mejora la rigidez de estos enfermos, mejora la lentitud de movimientos, disminuye el temblor, mejora globalmente casi todos los síntomas y los signos de esta enfermedad, igual que los otros fármacos. Yo diría que los parkinsonianos idealmente debieran estar medicados no solamente con levodopa, sino que hacer un tratamiento combinado con algún otro fármaco. Se ha visto que esto es más eficaz en el largo plazo, y con estos tratamientos pueden mantenerse activos y útiles durante muchos años. Quiere decir que drogas tradicionales han dado un resultado tan espectacular que prácticamente, más allá de que sean combinadas con nuevas apariciones, siguen siendo la columna vertebral del tratamiento, ¿es así? Exactamente, así es. Y esto ha posibilitado que se haya cambiado en las últimas décadas el pronóstico de esta enfermedad. Antes eran individuos que tenían muchos hándicaps, tenían muchas incapacidades, y hoy en día uno ve que pueden llevar una vida útil y continuar con su trabajo durante muchos años. Doctor, para la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, y para el cierre de esta nota, que ha sido realmente muy interesante, muy didáctica y fundamentalmente dicha en un nivel interesante pero accesible, que es lo que buscamos nosotros permanentemente para toda la gente. ¿Qué le aconsejaría usted en materia preventiva y educativa a la gente para que no ocurra lo que estábamos diciendo antes? Pacientes que andan por allí, digamos, vagando sin conocer realmente que están padeciendo esta patología. Bueno, yo les aconsejaría, en primer lugar, a individuos que tienen este tipo de síntomas, que conversen con sus médicos, ¿no?, ya sea un clínico, un geriatra o quien fuere que los esté tratando, y en caso de que tengan mayor interés en conocer su patología o de que tengan dudas, simplemente conversen nuevamente con él para ver si pueden tener una derivación a un especialista, o por sí consultar con un especialista. Nunca está de más hacerlo.
Yo les agradezco infinitamente porque realmente este es el fin, la finalidad por la cual nació este programa. Es decir, tratar de hacer educación y prevención en salud y tratar de decirle a la gente si el diagnóstico, digamos, de la enfermedad es un diagnóstico positivo o si por el momento se logra solamente mejorar la calidad de vida, que ya es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y enseguida estamos con el corazón eléctrico, eso que nos sorprendió gratamente una mañana en los medios periodísticos de la capital federal y todo el país, y que fue generado ¿por quién? Por médicos argentinos en un hospital público del sur del Gran Buenos Aires. Auspicio.